Muy bien, amigos. Bienvenidos a la clase 2 de este curso de Génesis titulado Protohistoria. Y creo que ayer, bueno, mejor dicho, el lunes, ya siento que es ayer, nos quedamos con creo que varias incógnitas o preguntas, y eso es bueno, es sano. Creo que varios de ustedes hicieron esa observación. Y bueno, en esta clase número 2 vamos a hablar acerca de la creación del cosmos desde una perspectiva sacerdotal, ¿verdad? Ese es el tema número 2 y se va a dividir en dos partes. Vamos a tomar un breve receso, este, cuando lleguemos a la parte de la teología de los relatos. ¿Les parece? Entonces, será una clase de dos partes, donde la primera, pues vamos a intentar abordar lo que dejamos en la última parte de clase número uno para poder explicarlo un poco mejor, para que podamos entender por qué hablamos de una perspectiva sacerdotal. ¿Les parece? Así que ese será parte número uno, y la parte número dos será la teología de los relatos. Y creo que todos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos leído este pasaje, ¿verdad? Y espero que se lo sepan de memoria. ¿Se acuerdan? No sé si lo pueden ver en la pantalla conmigo. Me dicen si pueden ver el texto que está en pantalla? Sí se ve, amigo, solo que te volviste a escuchar muy bajito. Entonces, ¿alguien se acuerda de este texto? Sí que sí. Vale, vale. Lo vemos. Y todos sabemos, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para Génesis 1:1, Reina Valera 60. O como diría en hebreo, Bereshit bara Elohim. Ya van a decir que eh, tal vez van a decir presumido, porque es Bereshit bara Elohim, el Hashamayim, Behet Haaretz, ¿verdad? Ese es el texto que nosotros vemos en, en hebreo. Y es el texto más, tal vez, más fácil, a salvo los que están compartiendo en como por ejemplo, y Jesús lloró, ¿verdad? Pero fuera de ese texto, puede que este sea uno de los más conocidos. Es más, a ver, voy a intentar conectarme desde otra red para ver si fluye un poco mejor. Creo que sí. Sí, ahí te escuchas mucho mejor. Gracias, amigo. Entonces, es difícil imaginar la historia de Occidente
sin las palabras que conocemos desde la infancia, ¿no? Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, un estudio, y hay un error de dedo, un estudio exegético de los primeros capítulos del Génesis llega exactamente al siguiente resultado. Gerard von Rath decía que la historia de la salvación precedía a la teología de la creación. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, en su libro Introducción al Génesis de Gerard von Rath, él va a proponer la siguiente tesis y es precisamente lo que aparece al final de la lectura. Y es la idea de salvación, que aquí les digo, hay varios errores de dedo, pero la idea de salvación precede a la teología de la creación, ¿sí? Por lo regular, nosotros estamos acostumbrados a pensar que el orden por el cual están escritos los textos de la Biblia fueron el orden en que se redactaron o la manera en la cual desde el principio estaban escritos. Sin embargo, no es así. Y ese es un problema de comprensión muy fácil derivado precisamente del orden en el cual están acomodados. Y la otra idea que podríamos tener es que la primer pregunta o la primer propuesta cuando se habla de Dios es hablar acerca de la creación. Sin embargo, algo que vamos a aprender o que vamos a notar en esta primera parte es que la teología de la creación es muy posterior en la historia bíblica, ¿sí? ¿A qué nos referimos? A que Israel como tal y primordialmente los que escriben, o mejor dicho, los que recolectan todo lo que es el Antiguo Testamento, que van a ser los judaítas, ellos no tienen como idea primordial la creación. Esta es una idea que va a ser posterior. Lo que va a prevalecer durante el tiempo y va a ser uno de los motivos principales a lo largo de todo el Antiguo Testamento y de la teología judaíta va a ser la salvación. Y entendiéndose salvación como un acto de redención. Y déjenme explicarles. En la memoria hebrea o en la idea hebrea, no entienden o no comprende, o al menos la cultura hebrea antigua, no entiende la salvación de la misma manera que nosotros. Nosotros entendemos la salvación desde un sentido de expiación, desde un sentido de sustitución. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros entendemos de que Jesús vino a expiarnos de nuestros pecados. ¿Y qué significa eso? Que su acto redentor, propiciado en la cruz, va a limpiarnos de todo mal. Y por eso viene el hecho de la sustitución o el pensamiento de la sustitución, que se entiende como de que un justo va a ocupar el lugar del pecador. Sin embargo, como les comento, la idea, al menos de el pensamiento hebreo antiguo, no era así. La salvación debe entenderse como un acto de redención. ¿Y qué significa esto de redención? Significa, en pocas palabras, regresar o restituir a la persona a una condición social adecuada. Uno de los pasajes que mejor nos puede ayudar a entender esto es el libro de Ruth. Ruth como mujer moabita, como extranjera, necesitaba ser redimida en una sociedad patriarcal antigua. ¿Y qué es lo que hace? Busca un redentor. ¿Y quién va a ser ese redentor en el contexto de la sociedad antigua en la cual se desenvuelve la historia de Ruth? El redentor va a ser vos, quien al casarse con ella es restituida en su lugar en la sociedad derivado de la muerte de su marido. Son conceptos
muy diferentes al hecho de entender el sentido de la expiación, como nosotros hoy en día lo comprendemos. Sin embargo, esa idea parte de una necesidad social, y la necesidad social es ayudar a las personas o ayudar a los grupos que han sido marginados. Eso también aparece en el Antiguo Testamento. Y por supuesto que es una idea primordial porque ¿de qué otra manera podían ayudar a los que sufren en una sociedad tan dispar? Es por eso que en los textos de los profetas que van a ser anteriores al exilio, vamos a encontrar constantemente esta idea de redención. Pero lo que no vamos a encontrar es la idea de explicar la creación. Eso es una idea muy posterior, ¿ok? Entonces, por eso Gerard von Rad decía, o propone en su, como tesis, la idea de que el pensamiento o la historia de salvación va a preceder en la teología judaíta a la teología de la creación. Primero ellos piensan en salvarse, de redimir, de atender las necesidades primordiales de la tribu. Después van a pensar en cómo fueron creadas las cosas. No sé si quedó claro, ¿les parece interesante? ¿Sí me di a explicar? Muy bien, muchas gracias por los puñitos. Entonces, la idea de creación va a ser secundaria, por así decirlo, pero para nuestro estudio va a ser primaria, ¿no? Porque es lo que nos vamos a aproximar. En su conjunto, el comienzo del texto se escribió muy tarde y además será tal vez en segunda sorpresa, los textos más antiguos son los textos sacerdotales, que se remontan al periodo que sigue inmediatamente al final del exilio. Los relatos sobre el origen de la humanidad, ¿sí? Los relatos sobre el origen de la humanidad, sobre la creación, el diluvio y la torre de Babel son todos post-exílicos. Estos son ideas, son ítems, son pensamientos que Israel no va a tener, o los judaítas. Ahí está este tema de la confusión, porque como les decía la clase pasada, los judaítas van a adoptar todas las tradiciones de Israel, y por eso es que para nosotros es tan complicado expresarlo, pero en realidad el grupo que lo va a elaborar van a ser los judaítas, que adoptan esta terminología de Israel, pero los judaítas no van a desarrollar estas ideas hasta después del exilio. Esa es la premisa, esa es la idea que queremos comprender. Entonces, el origen de la humanidad, la creación, el diluvio y la torre de Babel son todos posexílicos. Y ahorita voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Veíamos la propuesta tradicional de la hipótesis documentaria y comentábamos que surge de la idea de que el texto parte de una monarquía unida, de donde se deriva el texto yavista. Las tradiciones eloístas, de acuerdo a esta postura, van a provenir del norte durante la época de la monarquía. La deuteronomista va a aparecer en el exilio babilónico y la sacerdotal aparecería hasta después del exilio. Sin embargo, Gerard von Rad y otros autores, como los que le compartía, como Jean-Louis Ska,
van a proponer que no es la manera adecuada de entender el texto. Veíamos la hipótesis suplementaria. Y en la hipótesis suplementaria comentábamos que la idea de que Israel fue un solo reino, una sola monarquía previa, es descartable, derivado de que las tradiciones que van a surgir como propuesta de una monarquía unificada van a ocurrir durante el reinado de Josías. Repito, la idea de un reino unificado va a ocurrir durante el reinado de Josías. Y aquí viene la tradición deuteronomista. Y la tradición deuteronomista, que comparte idea junto con muchos de los profetas, nos da a entender el por qué hay dos textos de la ley. Según el pasaje de Segunda de Reyes, ocurre algo interesante, y es que durante el reinado de Josías se hace una reparación del templo. Curiosamente, durante esa reparación del templo se encuentra el libro de la ley, que curiosamente ninguno de ellos conocía, y lo dan, y lo dan a leer al pueblo. Cuando eso ocurre, dice que Josías se indignó, que Josías eh, hizo toda una reforma, pero es curioso que precisamente el pueblo no conociera la ley, cuando se supone que esta ley, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio, iba a ser leída y repetida de padres a hijos una y otra vez. Parece ser que ese texto intenta explicar el por qué el pueblo no conocía la ley, pero en realidad nos da pistas de que esa tradición deuteronomista que rescata las tradiciones acerca de la ley van a surgir aquí. Y en realidad podría ser, y esto quizás puede ser abrumador, pero podría ser, y es lo que yo considero, eso sí es una consideración mía, hay mucho, derivada de algunos autores, pero me arriesgo a decirlo, que el libro de Deuteronomio es antes que el Éxodo. Entonces, el texto, en el orden del texto, está de hecho como patas para arriba. Y eso también explicaría por qué el Deuteronomio tiene una tradición tan particular, tan diferente, ¿no? Es una propuesta. Derivada de esta idea de rescatar la identidad del pueblo, Josías va a traer a la memoria varias historias, como son el libro de Josué, que ustedes recordarán, y decíamos que el libro de Josué, el nombre Josías en hebreo es exactamente igual que Josué. Por lo tanto, Josué y Josías se ve como ese nuevo Josué que va a conquistar todos los límites del territorio que describe este libro. Así que parece ser que derivado de esta reforma que tiene Josías, se desprende la recapitulación del texto. A esa recapitulación del texto se le van a añadir las teologías yavistas y eloístas, que aunque estuvieron separadas en esta época,
se van a unificar cuando los que quedan de la invasión de Asiria huyen hacia el sur y son recabadas por los judaítas, muy probablemente como tradición previo al exilio babilónico. Sin embargo, el texto tal como nosotros hoy lo comprendemos va a tener esta adición, que es la redacción sacerdotal que ocurrirá en el exilio y después del exilio, para tener por fin la redacción final, ¿no? Y a esa redacción se le va a añadir otras tradiciones. Esa hipótesis suplementaria o teoría de los complementos es la que intenta explicar lo que encontramos en la arqueología moderna y lo que encontramos también en el texto bíblico. Es por eso, queridos amigos, que si ustedes se dan cuenta y si hablamos de la ley, y tal vez aquí voy a entrar en conflicto con muchos de ustedes, pero espero mejor tener conflicto aquí que en la iglesia. Es por eso que si ustedes revisan las historias previas de las tradiciones del norte y del sur, va a haber elementos de la ley que no aparecen. Por ejemplo, en las historias de los reyes de Israel, poco o mucho o nada se menciona acerca del sábado. ¿Lo habían visto? En estas tradiciones, poco o nada se va a mencionar acerca de la ley de alimentación. En estas tradiciones, poco o nada se va a mencionar acerca de los reglamentos en el templo. ¿Por qué? Porque todo eso va a aparecer aquí, mis queridos amigos. Y las tradiciones que se desprenden de de este punto, de este punto de la historia de Israel, van a ser recabadas previamente y no van a tener esas indicaciones. Es por eso que incluso algunos relatos dentro del mismo Génesis van a contener elementos sacerdotales y otros no. Por ejemplo, si ustedes leen el relato del diluvio, se dice que Noé subió al arca a una pareja de animales de toda especie, pero más adelante menciona que también metió a 7 parejas de animales de los animales puros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya hay una mano del redactor sacerdotal. Y así es, mi querido amigo Jorge. Gracias por mencionarlo. Es por eso también que la lista de los mandamientos es diferente. Es muy diferente el leitmotiv de los mandamientos en Éxodo que los mandamientos en Deuteronomio. En Deuteronomio, el motivo del sábado, por ejemplo, es eh, porque, y aquí, gracias por mencionarlo, y aquí precisamente lleva la idea de Gerard Bonrad. Si la tesis es correcta que les mencionaba, de que Deuteronomio fue primero, el leitmotiv de Deuteronomio para el sábado es la salida de Egipto, ¿se acuerdan? Porque fuiste esclavo en Egipto. Si recuerdan. Y el motivo para que, exacto, para que descanse el siervo como tú. Y en Éxodo, el motivo del sábado va a ser la creación. Entonces, la idea de salvación, como les decía, precede a la idea de la creación. Esa sería la postura. Y de hecho tiene todo sentido con lo que estamos diciendo.
Y el hecho de que descanse la mano del trabajo del otro es un acto de redención, ¿sí? ¿Qué les parece? Hasta eso va tomando sentido. Por eso es que hay dos o más relatos que aparentemente uno dice, bueno, pues se repitió nada más, ¿no? Pero no, en realidad está para nosotros despertando la curiosidad y de darnos cuenta que hay varias, eh, varias capas, como decíamos en la clase pasada, pero también varias propuestas acerca de una misma situación. Veíamos que se requiere un cambio de perspectiva. Sí, sí se requiere un cambio de perspectiva, porque es necesario entender que Israel durante, si es que ocurrió así, porque es muy probable que así haya sido solamente durante la época de David y de Salomón, pero entendiendo de que hubo previamente, antes de eso, hubo no hubo un pueblo como tal, sino que en realidad eran dos reinos separados cuyas tradiciones se unificaron posteriormente. Eso es lo que hoy día la arqueología moderna nos permite ver. Y así que en esta imagen, y no se espanten por lo de la derecha, ahorita lo vamos a ver, pero en esta imagen vemos cómo las distintas tradiciones orales que existieron, como la eloísta, la yavista, todo ese tipo de propuestas, aunque son adecuadas, sin embargo, no son textos, no son documentos, son tradiciones, son herencias vivas que fueron comunicadas de una persona a otra y por lo tanto permanecían ahí aisladas, derivadas propiamente del tiempo y propiamente de las circunstancias y de la geografía y de muchos otros motivos. Pero estas tradiciones orales eran vivas en el sentido de su producción y de su oralidad, van a ser recabadas y van a ser alimentadas posteriormente por la redacción de la pluma sacerdotal que va a aparecer en la época mesopotámica. ¿Sí? La verdadera fuente del libro de Génesis no es un escrito, sino una o varias, mejor dicho, tradiciones. Es una tradición, varias tradiciones. Podemos distinguir con seguridad dos tipos de intervenciones redaccionales. El primero está presente, por ejemplo, en Génesis 2:3. Se trata de una intervención que llamaría adición contrastante, ¿sí? Es una adición de contraste. Ciertamente, el relato de Génesis 2 al 3 añade algo de valor al relato sacerdotal de Génesis 1, pero quiere asimismo proponer una versión diferente. Y es por eso que vamos a encontrar dos relatos de la creación. Uno de Génesis 1:1 al 2 al 4 y otro de Génesis 2:5 hasta el capítulo 3. Son dos relatos diferentes de la creación. Uno es de carácter cósmico y el otro es de carácter agricultor. ¿Sí? Esas son las dos propuestas. Y algo que quiero llamar a la atención es que precisamente en este juego, no juego, sino en este duelo, mejor dicho, de tradiciones, uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué no hay una sola mejor? ¿Para qué tener varias? Y la respuesta sería, queridos amigos, que es un fenómeno natural del ser humano. Precisamente como el texto es vivo, y por vivo me refiero a que tiene en su esencia la, la mentalidad y la característica de que intenta reflejar de mejor manera la mentalidad humana,
Además de que durante el proceso van a haber varias escuelas de pensamiento, varias ideas, no solamente es la mano de los sacerdotes, que claramente va a contrastar con la de los profetas, sino también está la mano del escriba, está la mano del agricultor, está la idea de, aunque ellos no tenían realmente la posibilidad de escribir, pero me refiero como por mano a la influencia, ¿no? En cuanto al pensamiento. Eh, esta posibilidad de ser plural, ¿no? De intentar abarcar a los extractos. Y es por eso que va a haber algunos grupos dentro del judaísmo que solamente van a aceptar el Pentateuco, que no van a aceptar otro texto, pero otros más van a ser un poco más abiertos y van a proponer que ambos textos, ambas ideas se complementen o al menos coexistan, porque coexistieron en su tiempo y lo van a dejar plasmado. Entonces, esas 2 ideas, tanto unas derivadas del norte, otra del sur, otra del profeta, otra del sacerdote, van a coexistir, porque es precisamente fruto de su época y fruto de este diálogo social que se da en el pueblo de Israel. Con toda probabilidad, a los textos se le añadieron posteriormente las fuentes de las tradiciones populares, por ejemplo, el jardín y el árbol de la vida, ¿no? Entonces, se van a nutrir también los relatos de caracteres autóctonos, de historias tradicionales, que uno dice, bueno, eso no lo comprendo. Bueno, es que no forma parte de nuestra cultura. Sí, entonces, al no formar parte de nuestra cultura, vamos a encontrar estas ideas sembradas en el texto derivadas precisamente de las tradiciones populares que había en Israel y como mencionamos, también van a tomar estas ideas derivadas de la cultura dominante de la época, como lo es Babilonia, ¿sí? Así que no se espanten. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero estamos sembrando la idea. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Ustedes me Me dicen dicen si hay si hay una una pregunta. pregunta hasta aquí. Pusieron uno en el chat, ¿te lo leo, amigo? Dice Coxan, una duda, ¿no hay alguna tradición mezclada o cambiada hacia nuestra cultura? Así como la Navidad la tomaron los gringos de Europa. Mm, muy seguramente. Este, de hecho, no nos va a dar tiempo hoy, pero muchas de las tradiciones que Israel guardó, como son las fiestas, proceden de la religión cananea. Lo que es Pascua, que es Pesaj, lo que es eh, los tabernáculos. No, no me refiero a la cena es directamente cristiana, me refiero a la Pascua como tal, la celebración de los
de los tabernáculos, proceden de de una cultura de la agricultura y de la época de las cosechas. Entonces, es muy probable que las tradiciones judías hayan sido derivadas precisamente de ese contexto cananeo. Claro que con otros tintes, eso sí vale la pena aclarar. Lo mismo que me comenta aquí Jorge, la idea de la creación entonces fue tomar las creencias que los babilonios tenían. Hay un concepto que es importante manejar y ahorita lo vamos a mencionar, que que en teología se maneja como counter history o contrahistoria. Y es, vamos a adoptar o vamos a ocupar la terminología y los conceptos propios de nuestro tiempo, pero los vamos a modificar para contar nuestra propia versión de la historia. Y eso es muy, muy dado en la mayoría de las culturas de la época. ¿Podríamos decir que es mitología hebrea? La respuesta es sí, al menos de entendiendo mitología no como algo falso, sino de una manera explicar lo que estamos viviendo, ¿sí? Eso es bien importante que entendamos, amigos. Nuestro concepto de mitología viene derivado, pues, de de una cultura occidental donde lo que hemos intentado es derribar eh, las ideas antiguas, que muchas de ellas eran equivocadas, ciertamente, pero el propósito de los mitos nunca fue mentir. El propósito de los mitos era intentar explicar y dar un significado al, a las cosas que estaban ocurriendo cuando no las había. Dice, el zoroastrismo era una religión ya existente durante el exilio. ¿Es posible que de allí fueran tomados muchos de esos elementos? Y la respuesta es también sí. El zoroastrismo dentro de la cultura persa va a influir muchísimo en en la judaíta, sobre todo en el pensamiento dual, en el pensamiento de que hay dos poderes, uno bueno y uno malo. Y del zoroastrismo se va a desprender la idea del Satán. Así que muy interesante pregunta porque realmente sí influyó. Y como les digo, esto no es, si no es, no nos va a dar el curso, no nos va a dar los tiempos, pero estamos sembrando ideas. Como el relato de Sansón es counter history, sin duda. El relato de Sansón precisamente deriva de que en la sociedad de la tribu de Dan se se habían albergado muchísimos que provenían de Creta y traían consigo la religión al sol, una religión solar. Entonces había muchísimos griegos en esa zona. Y es una counter history porque precisamente los, los cabellos de Sansón emulaban los rayos del sol. Y de hecho su nombre también proviene de eso. Y en esta counter history, la idea es demostrar que la fuerza no viene de, como dice precisamente un pasaje, ¿verdad? No es con espada, ni con ejército, sino con el poder de su espíritu. Y es lo que precisamente desarrolla la idea de Sansón. Jorge Arturo dice, a mí el relato que me vuela la cabeza es el de la mujer que fue violada por los hombres de la tribu de Benjamín y que fue cortada en pedazos y enviada a cada tribu. Sí, ese es el propósito, que te vuele la cabeza. Este, no tiene otro, no hay una... El relato de jueces tiene la intención precisamente
demostrar una sociedad caída, ¿sí? No tiene la intención de dar buenas enseñanzas, aunque sí las hay. Jueces tiene la seria intención de decir: "Estamos podridos, y si no hacemos algo, así nos vamos a quedar". Entonces, ellas están sacando sus traumas. Este, pero precisamente el relato de la mujer tiene esa intención de decirle al pueblo: "Hasta aquí lleguemos". O sea, el ser humano tiene esto, es basura, o sea, en ese sentido, ¿no? En el sentido de no del valor dado, porque el ser humano es capaz de hacer estas cosas. El relato de Lot me dejó traumado, ¿cuál de todos? Otro relato también que tiene esa dificultad, ¿no? De que precisamente intenta contrastar la vida de Lot y, y la de Abraham. Entonces, si te dejó traumado, también serías. El texto cumple su propósito. Es precisamente eso. Cuando, cuando escapa de Sodoma y Gomorra, el final donde sus hijas lo embriagan está potente. Sí, sí, realmente no podríamos abarcarlo. De hecho, qué bueno que solamente llegamos hasta Génesis 11, porque hasta ahí lo dejamos, porque realmente abarcar Génesis es todo un reto, como decía Cristian al principio. Y, y precisamente hay una clase donde Cristian se va a explayar de esto y es la maldad o la violencia como praxis humana. Dice Cecia, muchas gracias. Dice, entonces, el relato donde Daniel decide no contaminarse, se podría decir que la ley tenía poco de haberse conocido. De hecho, el relato de Daniel, como es, ahí les va. Daniel es una literatura que corresponde al género apocalíptico. Y el género apocalíptico va a ser de lo último que se va a desarrollar previo al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el contenido apocalíptico va a surgir posterior a la revuelta macabea. Los macabeos enfrentaron quizás una de las grandes amenazas que tuvo el pueblo de Israel de cambiar todas sus tradiciones hacia una visión griega. Tanto así que dice Flavio Josefo que muchos judíos intentaron restaurar su miembro masculino, ¿sí? Está fuerte eso también. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. ¿Se amarraron? Tampoco sé. Pero la idea era esa. Querían querían deshacer la circuncisión a ese punto porque querían convertirse en griegos. Entonces, el relato de Daniel va a adoptar ya en su momento la ley como, como punto vital. Y de hecho, de acuerdo a, no recuerdo ahorita el autor, pero a quien se lo escuché mencionar fue a Adolfo Reutemann. Y me refiero al autor del libro, porque el que lo mencionó fue Reutemann, pero Reutemann menciona que precisamente es en la época macabea donde la ley va a tomar valor, precisamente por esa amenaza. Y tiene total sentido. Ante una amenaza tan poderosa como la pérdida de identidad, ¿de dónde nos aferramos? Y ellos se aferraron de la ley. Y el relato de Daniel es muy posterior, pero precisamente retoma, ¿verdad? Eh, retoma este principio, ¿no? Dice, las hijas de Lot, relatos fundacionales de pueblos vecinos de Israel. Es una manera de explicarlo, así es, Rafael. Es una manera, es un intento, ¿verdad? Pero
es pobre, pero cumple con su propósito, cumple con su propósito de su tiempo. También tiene otras implicaciones, pero no nos va a dar el tiempo por aquí. Dice Josué, está muy extremo todo. Baje, ¿dónde le ponemos freno de mano? Este, sí, de hecho daría muchísimo por lo cual podamos hablar y no sé si habrá algún otro comentario, alguna duda o vamos cerrando este espacio porque si no me van a regañar por ahí. Pero sí, está muy interesante en el sentido de que vamos viendo de dónde se van a desprender ciertos, ciertas ideas, ciertos. Seguimos, claro que seguimos. Muy bien, porque Paz, si no aquí brother, nos. solo un comentario así ya a todo esto para que no lo vean extremo. Sí, adelante. Este, para que tomen en cuenta que es una hipótesis, la teoría documental, ¿sí? No es la única e incluso tiene sus críticas y sus deficiencias. Es una hipótesis nada más. Porque el mensaje al final teológico no está en ir a la arqueología del texto, como en un mural, ir viendo piececitas por piececitas, porque recordemos que el todo es más que la suma de sus partes. Aunque está bien que hay dos autores católicos y uno evangélico como Pablo el argentino, Andiñac, yo creo que habría que remitir a al grupo de los que están tomando esta clase, a otros autores que han profundizado también, no solo católicos, porque de hecho los teólogos católicos o los biblistas católicos van más atrasados, aunque ahorita le han despuntado mucho, porque quienes tomaron la delantera en el estudio bíblico serio, formal, fue los teólogos evangélicos, ¿sí? Entonces, para que no se preocupen, solo son hipótesis, son teorías. Y el mensaje final del texto del Pentateuco, como en el caso de Génesis, que forma parte del Pentateuco, no está en ir viendo pedacito por pedacito a la arqueología del texto, sino está en el conjunto de todo el Pentateuco. Y hay ejes teológicos del Pentateuco, que quien integra al final y arma el Pentateuco, precisamente tiene una finalidad, hay un plan, hay un plan, así como los evangelios y todo el conjunto de libros de la Biblia. Entonces, los puedo remitir, lean a Severino Croato, que igual estudió ahí mismo con Pablo Andiñag. Este, su enfoque es muy bueno, su enfoque, porque él no se va tanto a la arqueología del texto, sino en el mensaje final del redactor final. Ahí está la clave para poder entender tanto Génesis como Éxodo hasta Deuteronomio. Este, Lean el libro de Exilio y Sobrevivencia, Relatos Contraculturales de Severino Croato. Sería bueno porque él es evangélico. En esencia, si vamos a una piececita eh, de los relatos, al final eso no nos da ningún mensaje, no nos sirve para poder hacer una relectura del mensaje que pretende el Pentateuco. Entonces, esto es bueno, es conocer un poquito de la arqueología del texto, pero al final es una teoría nada más, no es la única. No, de hecho, por eso mencionábamos que la documentaria yo también no la comparto. Y mencionábamos la suplementaria, por ejemplo. Y de hecho la de los complementos y la teología de los relatos. Es decir, lo que usted comparte, hermano, es completamente adecuado también, porque precisamente no hay, eso es lo que queremos también entender. No hay una sola, eh, al día de hoy, ¿verdad? No hay una sola postura. Es correcto, bro, es correcto. Y esto es importante para que, digo, todos los demás no se vayan a quedar así con Ajá, como solamente de que, pues ya estamos deshaciendo el sesgados. texto. Sí, sí, por Exactamente, supuesto, porque no. sesgados. Y por Ujú. supuesto tiene sus deficiencias. Valdría la pena. ¿Cuáles son las desventajas de la teoría documentaria? Está excelente esto, pero para que aprendan igual a analizar de,
porque fue muy cuestionada igual y actualmente ha sido un modelo ya Sí, superado sí. por otros modelos más enriquecedores que se enfocan más en la redacción final y cuál es el mensaje, el querigma del Pentateuco, ¿no? O en el caso, por ejemplo, por mencionar el profeta Isaías, que hay 3 Isaías y está bien delimitado por capítulos, del 1 al 39, del 40, etcétera, pero al final hay un cuarto Isaías, que es el redactor final que integra a los 3 Isaías, y hay un mensaje, hay un plan teológico del libro ya como en su redacción final, que es lo que le interesa para hacer, para sacar el mensaje, ¿verdad? El querigma para la iglesia. Sí, es el punto enriquecedor, hermano. Es ese exactamente. Ahora, antes de eso, de llegar al querigma, precisamente hay que destrabar todo esto, ¿no? En ese sentido, de abrir, y eso es lo que quiero compartir, hermano. Y bueno, no solamente a usted, ¿verdad? Sino me dirijo al grupo. Para que nosotros podamos acercarnos realmente al querigma, hay que desprendernos de la idea que la única lectura válida del texto es la literal, ¿no? Tomar el texto solamente como, y hasta eso es grosero serlo, como una pieza ya elaborada y en ese sentido muerta. Usted dijo la palabra adecuada, se enriquece, porque precisamente estos modelos van a verse superados. Y lo decíamos en la clase de Evangelios. En 50 años van a decir, no, hombre, el hermano estaba loco. Es más, mañana. O estaba mal, porque hay un modelo más adecuado hoy, ¿no? Pero precisamente la intención es esa, el que nosotros podamos ver que hay otras posturas, que hay otras maneras de entender el texto. Y precisamente usted lo dice bien, es una teoría. Y las teorías corresponden a su tiempo, son tal vez adecuadas para la manera en que lo vamos abordando. Y la que se seleccionó para esta ocasión fue los suplementos. Entonces, ¿por qué? Quizá porque yo estoy más habituado a esa, ¿no? Y es la que más empata conmigo. Y probablemente, como usted, habrá otra que simpatice más. ¿Por qué yo no me remito tanto al querigma? Bueno, probablemente porque en lo personal, a mí me llama más la atención el poder abordar el aspecto, arqueológico del texto, ¿no? Entonces, probablemente por eso soy más, eh, partidario de esa propuesta, porque el trabajo querigmático en teología también es otro alcance y es otro aborde que siempre hacemos también al final de las clases, ¿no? Entonces, Excelente, brother. Digo, igual en mi primera etapa, en el estudio bíblico, igual me abocaba mucho hacia la arqueología del texto, pero luego ya fui descubriendo y viendo que no ayudaba mucho, porque conocer la prehistoria, hasta ahí se queda uno con elementos, pero no se logra extraer el mensaje que realmente se quiere transmitir este, entonces, pero sí es bueno conocer parte de eso, pero sin quedarnos ahí, ¿no? Sino pasar a los siguientes niveles. así es, hermano. Muchas gracias por el comentario. Y continuamos. Entonces, es un hecho de que las afirmaciones más extensas sobre la creación se encuentran en textos más recientes. Como mencionaban hace un momento, el Deutero de Isaías, y esto, eh, quizá para los que esto es un curso introductorio, cuando se hace el análisis del texto de Isaías, se pueden encontrar tanto de forma marcada, es decir, en estructura lingüística del texto, como en las ideas, como en las formas.
en que se desarrolla diferencias y patrones. Esos patrones, cuando son analizados por los exegetas, dan la idea de que hay al menos tres manos, o al menos tres tradiciones, ¿verdad? La primera, el, el primer Isaías, es una tradición que corresponde o deriva de las ideas previas o cercanas al exilio. La otra, el Deutero Isaías, van a ser ideas alrededor de la época del exilio, y el Trito Isaías, el tercer Isaías, va a ser posterior, y de hecho su idea del fin del mundo va a abarcarse o acercarse más a las ideas apocalípticas que mencionamos hace un momento, ¿no? Es una forma de verlo. Pero en este documento del Deutero Isaías, el segundo Isaías, el documento sacerdotal y algunos salmos difíciles de tratar con precisión acerca de su fecha, nos van a hablar acerca de la creación. Por su lado, Génesis 2 al 3 habla de la creación de un jardín, de la primer pareja humana, pero no es la creación del universo como tal, ¿no? Entonces, esta idea de creación cósmica va a aparecer solamente en esos textos. El Deutero Isaías, el segundo Isaías, el documento sacerdotal y algunos salmos difíciles de tratar con suma precisión, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras de verlo. Las primeras alusiones, en otro error de dedo, al texto de la creación y de la caída de Génesis 2 al 3 son muy recientes. Las primeras de ellas se encuentran en el libro de Eclesiástico, capítulo 17, texto que combina elementos tomados de Génesis 2 al 3. Y como comentábamos en la clase anterior, el texto de Eclesiástico no aparece en el canon, pero fue muy querido por la comunidad judía al principio del primer siglo, y ya aparece en este texto la idea de la creación y de la caída. Texto que combina elementos tomados de Génesis 2 al 3. Otra alusión se encuentra en Tobías 8, en el relato del matrimonio de Tobías y Sara, y vemos una cita implícita de Génesis 2 al 18. Y bueno, los textos deuterocanónicos, como aparecen aquí de Eclesiástico y Tobías, corresponden aproximadamente al siglo III, al siglo II antes de Cristo. Y ya para entonces, el texto de Génesis se puede empezar a percibir dentro de la literatura judía. Tobías no es un texto muy antiguo, data del año 200 antes de Cristo. Nos hallamos de nuevo durante la época helenista. Únicamente podemos decir con toda seguridad que para esta época el texto ya está fijado y es reconocido como escritura y como autoridad. Otro de los detalles es que, por ejemplo, sin embargo, en el matrimonio entre Ruth y Boz, no encontramos ninguna alusión de los textos que se utilizan para sellar matrimonio. En cambio, ocupó otra tradición que aparece en Génesis 35 al 19. El autor de Ruth cita los textos de la tradición de Jacob y de Judá y no reconoce aún a Génesis 2. ¿Y por qué es importante esto? Porque eh, se data o la idea hoy en día es que el libro de Ruth va a aparecer en la época de Esdras. Es decir, para el siglo III y siglo II, la idea de Génesis 2 empieza a verse en los escritos judíos, pero en la época del siglo IV aún no se ha redactado o aún no se han consolidado las ideas de creación y caída, como aparece en el capítulo 2 de Génesis, ni tampoco el texto de él dejará al padre a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces,
Eso nos da las pistas siempre de cómo poder encontrar o de dónde poder ver en qué época se desarrolla alguna idea y se desarrolla algún texto. Empezamos a tener lo que se conoce como literatura comparada. Puede sacarse una conclusión similar de Ezequiel 28, donde se habla del jardín del Edén, describiendo la caída del hombre que se considera inmortal en un poema fatídico. En todo caso, existen diversos indicios para mostrar que el relato de Génesis 2 al 3 se conoce solo en la época tardía y más en la helenista que en la persa, ¿no? La época helenista pues va a corresponder, como les comentaba, posterior a la en torno a la revolución macabea derivada de Antíoco Epífanes, y ahí se va a desarrollar mucha literatura judía, y la época persa va a ser el regreso del exilio durante la época de Esdras y Nehemías. Entonces, estas ideas se van a desarrollar, o al menos los textos nos dan las pistas de que se van a desarrollar precisamente en esta época. Y hasta ahí llegamos con esta parte. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda al momento. Everything is okay. Tomo una pausita, pues. No leí el comentario que decía. Dice, ni el noviazgo se encuentra en el Antiguo Testamento. No, nada más. Este, no, hay muchas ideas que precisamente no van a aparecer en el Antiguo Testamento precisamente porque no se van a desarrollar en cuanto a tiempo y cultura. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y esa mención acerca del querigma está muy, muy interesante porque precisamente muchas veces queremos, yo les decía en la clase pasada, queremos darle un significado espiritual a todo cuando no lo tiene. Y eso también sería un problema de espiritualizar el texto. Y no me refiero meramente al querigma, sino me refiero a muchas veces la manera en que se aborda esa parte, ¿no? Y se me vino la idea de que el matrimonio es para la carne y no favorece el espíritu, es el sueño. Bueno, pues había una secta, bueno, no una, varias sectas judías que pensaron eso, entre ellas los esenios. Entonces, sí, sí, no, no eres el único, mi querido Huxan. Entonces, ya se les ocurrió a algunos beduinos por ahí. Muy bien, creo que ya quedó por ahí el texto. Vamos a ver un poco acerca de la teología de los relatos, ¿sí? Y aquí voy a compartir
no me alcanzó el tiempo para, para ponerlo en la, en las diapositivas. Y por eso quiero, a ver si puedo prender mi cámara. Sí, mejor, para poder, conversar con ustedes. Y bueno, vamos a comentar acerca de la teología de los relatos. Pueden verse, dentro del texto, 3 motivos por los cuales, se puede explicar por qué se compusieron los relatos de la creación después y no antes del exilio. La primera razón, queridos amigos, es por orden cultural, ¿sí? La primera y gran motivo es precisamente, como ustedes comentaban, el hecho de que va a ser la cultura mesopotámica la que va a influir muchísimo en el pensamiento judío de la época. No cabe duda de que Israel va a experimentar una un evento bisagra, como lo es el exilio. ¿Y por qué referimos al evento bisagra? Bueno, todas las sociedades y todas las épocas han tenido momentos en los cuales van a determinar su historia, su cultura y su pensamiento. Y queda claro, queridos amigos, de que la sociedad judía, marcada por un grupo que predomina el trabajo en el campo, se va a ver seriamente afectada cuando reconoce o entiende o tiene contacto con una cultura tan poderosa, tan avasalladora y una ciudad tan grande como Mesopotamia. Y a mí hay una manera de querer entenderlo siempre, y es, cada que llego a esta parte, me pregunto como con los niños, ¿sí? Y sí, por favor, si pueden prender su cámara, me pregunto como con los niños. Eh, los niños siempre preguntan el porqué de las cosas. Entonces, cuando Israel se enfrenta a esta nueva cultura que le es tan ajena y tan diferente, muy probablemente muchos van a preguntar a papá, van a preguntar a mamá: oye papá, ¿es cierto esto? ¿Es cierto que el mundo fue creado por el cuerpo de la diosa Tiamat? ¿Es cierto que subiendo a esa montaña de adobe llamada Sigurat nos vamos a encontrar con los dioses? ¿Es cierto todo eso? Entonces, esas son las preguntas que me llaman la atención porque la puede generar un niño. Y si la puede generar un niño, la puede generar cualquiera de nosotros, ¿sí? Y precisamente eso es lo que ocurre en este proceso. Hay preguntas que responder ante una cultura que se opone y que es tan dominante como la babilónica. Y uno de esos relatos que vamos a encontrar son los relatos de Orígenes, ¿sí? Génesis 1 en particular y Génesis 2, en ambos casos, lo que podemos ver es que es una contrahistoria, es una contrarrespuesta a los relatos mesopotámicos, concretamente Génesis 1 al Enuma Elish y el relato del diluvio a las epopeyas de Gilgamesh y Atrahasis, ¿sí? O sea, eso es algo que claramente podemos ver, en la literatura comparada. Es un fenómeno conocido por muchas culturas, e Israel va a participar de eso, que es la apropiación cultural, ¿sí? Y la apropiación cultural no es algo reciente, es algo que siempre se ha vivido, sobre todo con una cultura tan dominante. Por lo regular, hoy en día es al revés, ¿no? La cultura dominante toma los elementos de las culturas pequeñas, pero en esta época en particular, Israel también va a tomar los elementos que le rodea, ¿no? Entonces, van a adoptar esas ideas según su ideología y según su teología, ¿no? Significa esto que Israel
va a adoptar estas ideas como una pérdida de identidad? La respuesta es no. Precisamente al establecer, al establecer una contrahistoria a lo que recibe, se declara como un pueblo autónomo que no depende de otra nación porque su Dios ha creado el mundo, ¿no? Entonces la primera idea es los textos que nosotros tenemos como tal no pudieron haberse derivado en otra época porque reflejan claramente este contacto, este diálogo, esta lucha de resistencia que tiene Israel para sobrevivir como nación, ¿no? Son las respuestas que dan al encuentro con estas epopeyas, que dan al encontrarse con estas ideas. La segunda es la naturaleza geopolítica, ¿no? Y tiene grandes efectos, ¿no? Uno de los principales es entender cómo es posible que el mismo Dios que nos ha cuidado a lo largo de este tiempo, que nos ha redimido, permitió que nosotros llegáramos hasta acá. Y eso es muy interesante. No se toca muchas veces ese tema, pero es precisamente lo que, lo que predomina en el texto, ¿sí? Es esta idea, amigos. Voy a ver si todavía en la pantalla lo puedo, voy a compartir y voy a escribir acá. Me da una idea, un motivo babilónico, ¿verdad? Israel va a experimentar en propia carne lo que es el abandono de Dios, ¿no? Israel va a experimentar en carne propia lo que es el abandono de Dios. ¿Quién va a ejecutar el juicio sobre Israel? Babilonia. Sí. Ahora, Babilonia también va a experimentar el juicio de Dios. ¿Y quién va a ser el responsable? Según el texto, Ciro. Ahora, ¿cómo es que Dios, si es solamente Dios de Israel, puede tener injerencia en un extranjero como lo es Ciro? O sea, porque es solamente un Dios. En ese momento la idea tribal de Israel es que es nuestro Dios. Pero ¿cómo es que Dios va a utilizar a un Dios, a un rey extranjero para que nosotros regresemos a nuestro hogar? Esa idea es dura. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Y la respuesta es, o la manera en que ellos lo entendieron, es porque el mismo Dios de Israel es el que creó el universo. Y por lo tanto, si creó el universo, es quien escribe la historia de los pueblos. Así se explica el fin de Jerusalén. Dios envió a los babilonios para castigar a la ciudad santa y traer el juicio de Dios. Así se explica también la caída de Babilonia. Dios envió a Ciro para liberar a su pueblo. El mismo Dios que permitió que Babilonia llegara a Jerusalén es el mismo Dios que ahora los va a liberar. ¿Por qué? Porque ya no es el Dios solamente de Israel, ahora es el Dios de todos los pueblos. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, ese es el segundo motivo. El primer motivo es, no puede entenderse las historias y
los contrastes con las epopeyas de Gilgamesh y la historia de creación del Enuma Elish si Israel no tiene contacto con Babilonia. Y dos, no se puede entender la idea de un Dios universal si no ocurre todo este panorama político, ¿sí? Entonces, esa es la segunda razón. La primera es por razones de un encuentro cultural con una sociedad desconocida. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es por razones geopolíticas. Estamos viviendo acontecimientos únicos en la historia y solamente pueden ser explicados porque Dios así lo ha permitido. Y ya no es solamente el Dios nuestro o el Dios de Canaán o el Dios de nuestra tribu. Ahora lo entendemos de que es el Dios que vive y domina la historia de los pueblos. Y la última me parece, no sé si la tercera razón a mí me parece la que más me llama la atención. Y la tercera razón es la razón existencial. En Jeremías 4:23 al 26 vamos a encontrar las mismas palabras, o al menos en su forma, presentes en Génesis 1 al 2. No sé si alguien tiene por ahí Jeremías 4:23 al 26 y que quiera leer. Yo lo leo si quieres. Adelante, amigo. Dice así: miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Muchas gracias, amigo. En estas palabras en hebreo encontramos tohu vabohu, que habla acerca de el caos primordial. El texto de Jeremías no va a hablar o no va a hacer referencia acerca del universo, va a hacer acerca de referencia de Jerusalén, porque para Jeremías la experiencia de la caída de Jerusalén es prácticamente volver al caos original. Están viviendo a través de esa experiencia dolorosa como volver al principio, como volver al desastre que había en un inicio. Literalmente para ellos es el fin del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ellos obtener respuesta? Esa respuesta la van a encontrar en Isaías 45:18, donde Dios se declara como el Dios que formó la tierra, la hizo, la afianzó, la creó para que no estuviera desierta, sino que la formó para que fuera habitada, ¿no? Entonces, esa experiencia de destrucción, regreso y reconstrucción permite hablar de una creación ordenada, ¿sí? En esta creación, Israel, el pueblo de la Biblia, tiene su puesto, porque ya no es, queridos amigos, ya no es entonces solamente una experiencia derivada de solamente una comprensión teológica, es una experiencia derivada de una comprensión de vida, ¿sí? De una promesa y de una esperanza. Si Dios, el Dios nuestro, que ha permitido esto, que ahora se muestra también como Dios que da orden y autoridad a las fuerzas que hoy existen, si ese mismo Dios fue capaz de ordenar el caos que existía en un principio en todo el universo, ¿por qué no va a ordenar el caos que estamos viviendo?
¿Cómo podemos perder la esperanza si Dios puede restituir todo lo que existe? Entonces, ya la historia de la creación no es solamente, no, de hecho, no es con la intención de explicar la formación de todo el mundo. Es la manera de explicar su mundo, el mundo que ellos habían perdido. Y por lo tanto, una forma de entender cómo Dios opera a través también de ellos, ¿sí? Y ese, esa idea de que Dios vuelve a hacer buenas las cosas, lo repite ese segundo Isaías, el Isaías del exilio, como un motivo de esperanza. Por igual motivo, el relato sacerdotal va a comenzar de esta manera, dándole a la creación un mejor significado. En el relato del Enuma Elish, el cuerpo de la diosa Tiamat es utilizado para formar el mundo y por lo tanto no es bueno ni tampoco es de gran valor. Sin embargo, en el texto de Génesis, 7 veces se va a repetir la idea de que vio Dios que todas las cosas que habían hecho eran buenas y buena en gran manera. Por lo tanto, el primer capítulo de Génesis va a responder a diversas preguntas y se coloca como un puente para afirmar que, desde el principio, el creador del mundo es el Dios de Israel, que el mundo no es un caos inhóspito y que el Dios del universo continúa guiando nuestra historia. ¿Sí? Esas son las tres, las tres razones por las cuales podemos entender que el texto fue escrito hasta entonces. Y vemos esas líneas, esas ideas de pensamiento que van sembrando los redactores. Una contrarrespuesta a la cultura que les amenazaba. Dos, entender el panorama geopolítico de su tiempo, entender y dar respuesta. Y la respuesta es Dios es el Dios del universo. Y tres, para entender por qué ellos habían vivido esa experiencia tan traumática y tan trágica. Y es porque Dios quiere devolverlos de ese caos original a la vida que les había prometido, ¿no? Así que esas son las tres posturas del relato sacerdotal y sus motivos. Así que, ¿qué les parece? Sacamos preguntas, hacemos, hacemos otro collage de ideas. Dice, antes de ser llevados cautivos a Babilonia, Judá creía solo en Yahvé o tenía otros dioses. Es decir, su identidad con él era desde antes o se terminó de concretar en Babilonia como una nación monoteísta. Eh, Israel, bueno, Judá es el término que ocupas. De hecho, pues toda la cultura judaíta no va a ser monoteísta hasta esta época. Y de hecho, va a ser una monolatría, que quiere decir que va a aceptar la autoridad de un dios, pero a la vez va a asimilar la adoración a otros dioses. Creo que creían en una diosa madre y un dios padre. De hecho, sí, eh, vamos a encontrar antes de la ida a Babilonia elementos arqueológicos y elementos culturales y que también están presentes en el texto bíblico, que Israel tenía otras deidades, como bien mencionan, Asherá, pero más allá de esta parte que es importante mencionar, y también rendían culto a Moloch y y a Baal y toda esta parte, porque va a ser un constante reclamo de parte de los profetas hacia Israel
no va a ser algo que se da de la noche a la mañana, pero lo que sí es importante que comentabas es que va a ser la experiencia del exilio lo que va a determinar su fe. Y no solamente el exilio, y es que esto es muy importante entender. El ser humano, eh, como tal, difícilmente va a tener una conversión a Dios de una manera eventual, ¿no? Ni lineal. El ser humano, por sus propias características, va a tener una vocación a Dios que es muy diferente, un llamado, una insistencia divina que va a ser alimentada y va a ser propiciada por muchos eventos, no solamente uno. Y en el caso de Israel como nación, experimentaron el asedio de Asiria, experimentaron la destrucción de Babilonia, experimentaron la invasión griega, experimentaron la ocupación romana, experimentaron la destrucción de Jerusalén. Es decir, va a haber muchos eventos que van a propiciar la fe que ahora hoy conocemos. No es solamente uno, y eso es muy importante mencionar. Si nos concentramos solamente en uno, como lo estamos haciendo ahorita, vamos a desprender las ideas principales y nos vamos a poder llevar esa sensación. Pero si entendemos que Israel, como lo conocemos hoy, y el texto bíblico, como lo tenemos hoy, es producto de diversos eventos que se fueron generando a lo largo del tiempo, podemos así tener una visión más amplia y más adecuada. Y ya entenderemos por extractos, ¿verdad? Ya iremos viendo qué eventos propiciaron ciertas ideas, ¿no? Pero lo importante es entender que el ser humano es así y que la Biblia, el texto bíblico, al ser palabra de Dios, pero en lenguaje de humanos, en lenguaje de hombres, en lenguaje de personas, también va a tener esas características, ¿sí? No va a ser un texto formulado de la nada, sino va a ser un texto formulado por las experiencias humanas. Y en esas experiencias humanas, Dios se manifiesta, ¿sí? Y de Goxán fueron llamadas de atención de Dios, para ellos un jalón de orejas. Yo lo veo más como un darse cuenta, ¿sí? Es como enterarse que había algo allí y, y no lo sabía. Es como entender que la solución a los problemas, por así decirlo, o algo que siempre buscamos, estuvo siempre allí y no nos habíamos dado cuenta, o no nos habíamos percibido, o no habíamos tenido la sensibilidad de percatarnos de eso. Entonces, eh, es Dios, queridos amigos, y yo así también lo comprendo como lo hizo Oseas, es Dios atrayendo a su pueblo con lazos de ternura, con cuerdas de amor, ¿no? Y esas cuerdas de amor, esa, esa manera de Dios atraer a su pueblo, es también con nosotros. Y lo curioso es que así como ellos se dieron cuenta de eso, también nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí? Y esa misma idea es la que nosotros tenemos que llevar. Si Dios fue capaz de poner orden al caos del universo, ¿por qué no va a poner orden a nuestra vida? Y eso sería lo interesante. Y es una de las ideas centrales del relato sacerdotal de Génesis 1 y también de Génesis 2, ¿no? Cómo Dios va a actuar. ¿Qué les parece? Hablamos mucho. Y gracias, dicen por aquí. Este que chavos. Sí, sí es bueno. Y vean en qué contexto Israel lo entendió.
quizás en el peor de todos. Y siento que así actúa Dios también, en los momentos más crudos de nuestras vidas. Y ellos así lo experimentaron, y creo que nosotros también lo podemos hacer. Así que si no hay más preguntas, antes de que cerremos esta parte. No, el rasgado de vestiduras es normal. Creo que todos nos... Yo me acuerdo cuando en una clase eso hice, empecé a llorar. Tenía yo como 18 años, creo, cuando me enteré. Sí, todos necesitamos tiempo y pidan a Dios ese tiempo, esa oportunidad de concebir el texto de una manera un tanto distinta, como decíamos hace rato, pero enriquecedora. Y, y, y créanme que darle esa oportunidad al texto nos da muchas herramientas para la vida. Y eso es lo más importante. Entonces, si no hay más por el momento, les agradezco y muchas gracias. Que Dios les bendiga. No sé si hay algo, Chris.